Por favor, háblame, Señor. Por favor, háblame, Señor. ¿Cuántos han necesitado escuchar la voz de Dios? Amén, nosotros la necesitamos. Encontré unas frases. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Eso lo dijo William Shakespeare. Tú eres amo de lo que callas y esclavo de lo que dices. Se necesitan 2 años para aprender a hablar, pero 60 para aprender a callar. Entonces, a pesar de que hay muchas frases que califican el silencio como algo agradable, la verdad es que a muchos no nos agrada el silencio. ¿Cuántos son aquí hablantinosos? Levante la mano. Ay, se las van a dar de calladitos. Hay gente que es muy callada y muy introvertida, pero también hay gente que hablamos mucho. Dicen que las mujeres hablamos mucho. No sé si es verdad, los hombres pueden calificar eso. ¿Es verdad o no? Amén. Unas hablan mucho, otras no, pero por lo general se dice que la mujer habla más que los hombres. Y cuando una mujer habla mucho o cuando alguien habla mucho, nosotros estamos acostumbrados a esa persona. Pero cuando alguien que habla mucho no está hablando casi, ¿a usted qué le pasa por la mente? Se extraña. Cuando yo no hablo y estoy calladita, la gente me pregunta, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Diga a ver qué le pasó, porque a la gente le parece raro que uno esté callado. Y el silencio muchas veces genera incomodidad, genera interrogantes. ¿Por qué está callado? ¿Por qué está callada? ¿Por qué no me volvió a hablar? Yo no sé si a usted le ha pasado así, que a alguna amiga, algún familiar alguna vez en su vida no le volvió a hablar y usted dice, ¿por qué no me volvió a hablar? No sé por qué. Y muchas veces sí hicimos algo, pero nosotros lo pasamos por alto, pero la persona no lo pasó por alto y prefirió dejarnos de hablar o guardar silencio. El silencio ofende muchas veces. El silencio muchas veces duele. Guardar silencio duele. Muchas veces para el papá y para el hijo, porque a veces cuando el hijo no hace las cosas como uno quiere, uno guarda silencio y se queda callado. Cuando las esposas se enojan muchas veces con su esposo, guardan silencio. Y a veces hay esposos que también se enojan y lo que hacen es guardar silencio. Y hay muchas personas que guardan silencio por muchos días y no se hablan ni se determinan en la casa. Entonces ese silencio a veces duele más que 1000 palabras, tú lo has dicho. Pero hay un silencio que es más incómodo, que duele mucho y que causa muchos interrogantes, y es el silencio de Dios. El salmista expresó de la siguiente manera. Vamos a abrir las escrituras en el Salmo 83, versículo 1. Salmo 83, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, no te estés quieto. Eso era lo que estaba diciendo el salmista Asaf. Él se sentía que Dios no le estaba hablando, que Dios estaba callado. Y le decía al Señor, no guardes silencio, no calles, oh Dios, no te estés quieto. Y nosotros muchas veces de pronto nos hemos sentido como Asaf, que Dios no dice nada, que Dios se queda quieto en medio de nuestra enfermedad, que continúan nuestros problemas, que oro a Dios, pero Él no dice nada, Él está callado, Él se queda quieto. Y a veces nuestro clamor es, no guardes silencio, háblame, porque no te puedes quedar callado, Señor. Necesito escuchar tu voz.
Y en el Salmo 13, versículo 1, el salmista David decía: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque a veces nosotros interpretamos el silencio de Dios como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Yo sé que usted a veces ha pensado: parece que Dios se olvidó de mí. Y en el versículo 3 del Salmo 13 dice así: mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mira cómo estaba, cómo se sentía el salmista. Estaba desesperado. Le decía: mírame, respóndame. Ayúdame a entender qué es lo que pasa. Porque si no, perderé la vida. Así de angustiado estaba. Y a veces nosotros estamos tan angustiados que necesitamos escuchar la voz de Dios. Yo no sé si Dios se ha quedado callado algún momento en su vida, algún tiempo. Pero conmigo sí ha tenido tiempos donde ha estado callado. ¿Y sabe qué le he dicho yo al Señor? Si le toca regañarme, regáñeme, pero hábleme. No me deje así. Porque uno siente como si Dios le hubiera dado la espalda. Como si el Señor ya no tuviera cuidado de uno. Y por eso titulé el mensaje: por favor, háblame, Señor, porque necesitamos escuchar la voz del Señor en nuestras vidas. Y hoy voy a darles algunas razones que encontré en la Biblia por qué Dios guarda silencio y señales de silencio de Dios. Y la primera señal de silencio es porque hay desaprobación de Dios. Así como tu padre y tu madre, o tu esposa o tu esposo, o un amigo, cuando está ofendido por tu comportamiento, a veces no te habla. Muchas veces el Señor está desaprobado con lo que estamos haciendo y guarda mucho silencio. Primera de Samuel, capítulo 3. Vámonos para allá. Voy a estar leyendo en una Reina Valera. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Me dicen cuando estén ahí. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cuál era la razón del silencio del Señor en ese momento? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y si algunos han leído esta historia, se darán cuenta que había pecado en Israel y había pecado dentro del pueblo de Dios. Había pecado dentro de los sacerdotes, porque los hijos de Elí servían en el altar, pero hacían lo indebido. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no habían tenido un encuentro con el Señor. Eran sacerdotes porque venían de la línea sacerdotal, pero ellos ministraban sin haberse convertido. Y usted me dirá: y entonces hay gente que no se ha convertido realmente al Señor y ministra en los altares. Hay gente que no ha tenido un encuentro verdadero con Dios y ministra. Y ahí es donde el Señor viene y se queda callado. Y la gente dirá: entonces, ¿por qué lo dejan ministrar? Porque muchas veces nosotros como seres humanos tenemos más en cuenta el talento que la comunión. Y hay necesidades de servicio. Y aquel sabe, entonces pongámoslo, pero quizás no tiene conocimiento, no tiene el verdadero temor de Dios para estar en un altar. Y los hijos de Elí estaban de esa forma, deshonraban al Señor. Versículo 22. Y estamos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo,
y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, era un pecado que se sabía, que no había cómo taparlo, porque los muchachos hacían las cosas y la gente se quejaba y el papá veía y no hacía nada. No sea permisivo con sus hijos. Si usted está viendo algo, usted tiene que decirlo. Si usted tiene un equipo de trabajo y en su equipo de trabajo no están haciendo las cosas en la voluntad del Señor, usted tiene que decirlo. Porque se puede secar esa voz del Señor para hablar, para decirnos. Otra señal del silencio de Dios es por una obediencia a medias. Ahí en 1 Samuel nos vamos para el capítulo 28. Capítulo 28. Versículo 6. Dice: consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, porque Dios habla por sueño, ¿cierto que sí? Dice, ni por Urín. En esa época, en el tiempo, en este tiempo habían señales con unas piedras y estaba el Urín y el Tumín. Y eran señales de sí o de no que la gente consultaba y el sacerdote exponía. Y por los profetas, él no veía respuesta por ningún lado. Y él era el rey, Saúl era el rey y necesitaba tomar decisiones porque tenía batallas, tenía que hacer movimientos. Él tenía que estar ahí esperando que Dios le diera una señal. Y como Dios no le daba señal, él empezó a desesperarse por el silencio de Dios. ¿Cuántas veces, como no vemos la señal de Dios, no vemos la respuesta de Dios, nos desesperamos y hacemos lo que no le agrada al Señor? Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga ¿qué? Espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo escuchar la voz de Dios, nos ponemos a escuchar a cualquiera? Él se fue donde una divina. Pero ¿cuántas veces nosotros nos vamos para tal iglesia donde no hacen sino dar profecías? ¿Cuántas veces no nos vamos para tal parte para ver si el Señor nos habla? Porque muchas veces a mí me han dicho: yo vine porque el Señor me dijo que me iba a hablar, que usted me iba a dar una palabra profética. Y yo espere que yo voy a predicar, ahí le va a hablar el Señor. Porque muchas veces estamos esperando que se levante el profeta, que nos dé la palabra profética. Perseguimos al profeta, al hombre de Dios, y están las escrituras que hay donde Dios nos habla con una claridad tremenda, para que nosotros estemos atentos a la voz del Señor. ¿Por qué el Señor le había dejado de hablar a Saúl? Porque el Señor le hablaba a Saúl. ¿Por qué le dejó de hablar? Porque el Señor lo había mandado a librar una batalla con los amalecitas y le había dicho que destruyera a todo el pueblo de Amalec. ¿Se acuerdan? Las escrituras lo registran. Que le había dicho: no deje nada, porque ese pueblo es maldito. Tiene que acabar con todo. Pero él fue a la batalla, ganó la batalla, pero él hizo las cosas a medias. Él cogió lo mejor. Los animales apestados, los flacuchentos, los mató. Pero dice que los gordos los dejó para ofrecer sacrificio al Señor. Los dejé para ofrecer sacrificio. Y también tenía que matar al rey. Y no lo mató. Allá se lo llevó.
Entonces a veces nosotros obedecemos a Dios en unas cosas, pero lo que a mí no me parece, yo no lo voy a obedecer. No, a mí no me parece. A mí me parece que hasta aquí bien, pero lo demás es fanatismo. Lo demás es que la gente también, no, es que tampoco lleguemos hasta allá. Pero la palabra de Dios es certera. Cuando Dios nos dice no hagas esto, es porque nos está previniendo, es porque nos está cuidando, no es porque nos quiere incomodar, no es porque quiere fregarnos la vida. No, Dios nos está diciendo no haga esto porque va a tener consecuencias. Y los que hemos vivido consecuencias del pecado, eso es terrible, hermanos. Es muy terrible. Entonces, muchas veces hay silencio de Dios porque somos obedientes a lo que a nosotros nos parece, a lo que no. Entonces son vidas que no están rendidas totalmente a Dios. Y cuando Dios nos da una instrucción y nosotros no obedecemos, Él no va a tener nada para decirnos. Le pongo un ejemplo. Usted le dice al hijo, me tiene que hacer esto, hijo, por tal y tal cosa, y el muchacho no hace nada. Usted se queda callado esperando, ¿cierto?, que lo haga. Pasa un tiempo y usted espera que lo haga. Y después el peladito viene, entonces, ¿qué, mamá, me deja salir? ¿Usted qué dice? Ya hizo lo que le mandé a hacer, ¿cierto? Así es Dios. Queremos que el Señor responda, pues obedezcamos al Señor. Dígale a Dios, ayúdame a obedecerte porque me es difícil. Yo hay cosas que veo en la Biblia y digo, ay, pero ¿por qué? Y le pido a Dios que me ayude a identificarme y que me revele las cosas del Señor. Le voy a leer Primera de Crónicas 10:13. Dice, mire lo que le pasó a Saúl. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo a él, desobedeció su palabra y buscó un consejo de una divina. Por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Eso está ahí en Primera de Crónicas 10:13. Saúl murió por haberse rebelado contra Dios, por no pedirle a Dios consentimiento y por no obedecer la palabra del Señor. El Señor también guarda silencio como una señal de contemplación. ¿Usted sabe qué es contemplar? ¿Sabe qué es contemplar? Mirar con atención, como cuando uno contempla a un niño y yo, ay, qué lindo, tan bien hechecito, tan perfecto. Entonces, mirar con atención o interés. Y Dios calla para observarte. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Queda ahí adelantico. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Treinta y uno. Segunda de Crónicas 32:31. ¿Están ahí, mis amores? Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios lo dejó ¿para qué? Para probarle. Como dice en una internacional o en otra versión. Alguien que me lo lea fuerte. Sí, así. Para ponerlo a prueba. Otra versión que dice, para saber lo que estaba en su corazón. Si lo obedecemos, si hay temor de Dios, y lastimosamente Ezequías no supo manejar la situación y terminó haciendo algo desagradable que trajo juicio a la nación. ¿Usted sabe quién era Ezequías? Un rey. Y muchas personas quieren hacer las oraciones de Ezequías. ¿Cuál fue la oración de Ezequías cuando se iba a morir? Le dijo, Señor,
Usted se imagina que a usted le diga el Señor, te vas a morir. ¿Usted qué hace? Lo mismo Ezequías, ¿sí o no? Ay, no, Señor, yo no me quiero morir, estoy muy joven, quiero las bodas de oro con mi esposo. Quiero ver crecer a mis hijos, quiero mis nietos, todavía no tengo la finca, ni el carro. Entonces Ezequías, cuando el Señor a través del profeta le dice que se iba a morir, Ezequías se volteó y empezó a llorar y a clamarle al Señor. Y el Señor le dio ¿cuánto? 15 años más de vida. Y en esos 15 años más de vida, Ezequías metió la pata. Y a veces nosotros empezamos a, ¿cómo se llama eso? A decirle al Señor, no, por favor, haceme esto que... Pero Dios sabe, porque Dios es perfecto. En ese tiempo Ezequías tuvo un reinado grande, bueno, pero él no pensó sino en él. Él no pensó en el pueblo que Dios le había dado a gobernar. Y Ezequías la embarró en ese tiempo. Y Dios muchas veces se queda callado porque te está observando. Está viendo si a pesar de las circunstancias negativas que tienes, tú sigues creyendo. Que si sigues confiando en Dios, a pesar de no encontrar la respuesta que tú quieres, a pesar de que no escuchas la voz del Señor, que piensas que nada ha pasado, a ver si tú sigues con fe y no reniegas, ni te apartas del Señor. Porque muchas personas que no vieron al Señor actuando son las que están en el mundo, porque cuando fueron probadas en ese tiempo, cuando el Señor tuvo un silencio, ellos se precipitaron y prefirieron irse para el mundo. Otra señal del Señor con el silencio es una señal de espera. Espera. Cuando Dios guarda silencio es que le está diciendo ahí, espere un momentico, mi hijo. Y vámonos para el Salmo 42. ¿A cuánto el Señor le ha dicho que espere? Ay, Dios mío. Cierto que a veces el Señor nos pone a esperar y a esperar, porque Él tiene misericordia, paciencia, y Él quiere formar en nosotros hombres y mujeres de Dios. Salmo 42, versículo 9. ¿Estamos ya ahí? Dice: diré yo a los ríos, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 11. Y él mismo se responde: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista iba y le entregaba lo que sentía el Señor. Él derramaba su corazón. Él le decía cómo estaba. Él le decía: Señor, siento que te has olvidado de mí. Y está bien que usted le diga así al Señor: Señor, siento que usted parece que no estuviera a mi lado. La opresión la tengo la enfermedad, tengo este problema familiar. Pero él reconocía que su alma estaba sintiendo muchas emociones. Porque acuerde que en el alma están nuestras emociones, y el alma en la Biblia significa nuestros pensamientos. Entonces él le da la orden a sus propios pensamientos, a su corazón, a que no se abata, a que no esté triste. Y él mismo se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él se está diciendo a él mismo: espera en Dios, mi hijo. Y usted le tiene que decir a su alma eso, que su espíritu sea más grande que su alma, porque si no, sus emociones gobernarán al espíritu. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y el salmista era un experto en confrontarse él mismo
Y ahí mismo a veces reaccionar. Y el salmista pasó por muchos dolores. David pasó por muchos quebrantos, por desilusiones, por muchas cosas, pero también fue muy desobediente. ¿Es cierto que sí? Claro. Pero él se iba y buscaba a Dios. Y nosotros a veces somos desobedientes. Y lo que tenemos que hacer es ir a buscar del Señor, porque Él es bueno. Él es maravilloso. El Salmo 37, ese Salmo 37, 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y eso a nosotros nos perjudica mucho. Nosotros parecemos los pobrecitos cristianos, los que nos mantenemos clamándole al Señor, diciéndole al Señor, porque aquel tiene que no lo busca, porque aquel que es tan malo sí y yo no. No. Hay gente que va a tener mucho más que nosotros, y hay gente que tiene mucho menos que nosotros. Pero el salmista le decía: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Y está hablando del hombre que hace ¿qué? Maldades. No se compare con el que hace maldades, porque usted es un siervo de Dios. Ay, aquel pillo sí consiguió. Él le tendrá que dar cuentas a Dios. No se preocupe. Y siempre nos comparamos. No se compare. Que porque aquel tiene y yo no se compare. Dice el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomiende su vida al Señor. Tranquilo y tranquila que usted está en las manos del Señor. Usted es un hijo de Dios. Usted está en las manos del Poderoso. Entonces, cuando no entiende lo que pasa, cuando las circunstancias son cada vez más desalentadoras, cuando el silencio de Dios te desconcierta y no entiende sus propósitos, empiezan los interrogantes, empieza de pronto a llenarse de dudas tu corazón. Por eso el salmista le dice a su propio corazón: no se abata, no se turbe, espere en el Señor, guardemos silencio. Porque muchas veces lo que hablamos cuando pasamos por esas circunstancias son palabras necias, son palabras de ira, de pronto de enojo y quizás de quejas. Y Dios tiene 3 respuestas cuando tú oras. Tiene 3 respuestas. Sí, ¿cuál otra? No, ¿y cuál? Y esperen, hijo. Usted cuando está en un semáforo, usted ve que el semáforo tiene 3 colores. Rojo, ¿qué significa? Pare. Verde, ¿qué significa? Siga. Pero el amarillo, ¿qué significa? Espere. Pero la mayoría que está en amarillo, ¿sí o no? Usted ahí mismo aprovecha, ¡pum!, para que no lo coja. Y muchas veces nosotros espiritualmente estamos así. Dios nos pone la luz amarilla y nosotros no esperamos. No, yo no voy a esperar que cambie el semáforo de una. Y más si uno tiene moto. En carro se cuida, pero en moto no. Y queremos hacer así con Dios. Y de pronto el Señor nos está diciendo: espere, mi hijo, espere. Y el decir de uno es: ¿qué más voy a esperar? Pero ¿qué más voy a esperar? Llevo años. Pero la pregunta es: ¿cómo han sido esos años de espera? ¿Haciendo la voluntad de Dios o no? Porque eso marca toda la diferencia. Totalmente. Que va a marcar una diferencia tremenda. ¿Alguien ha estado en una fila bien tremenda y que usted ya está a punto de llegar? Usted lleva media hora, 1 hora, 2 horas en una fila. Y hay una característica cuando estamos en una fila: la gente empieza a hablar, ¿cierto? Unos hasta cuentan historias. Uno empieza a saber chismes. Si usted no tiene con quién conversar, usted queda callado. Yo me quedo callado para escuchar. Y yo, ay, que todavía no llegue allá, porque es que el chisme a mitad de camino yo voy allá. Y uno dele, y uno se hace el bobo, pero uno es así.
ya cuando está a punto de llegar a la taquilla donde le toca, que usted hizo una cola, una fila de 1 hora y media, le dice la taquillera, no le dice nada, solamente le hace así. Yo no. Ya se cayó el sistema. Y uno, pero vea, se le cayó solamente cuando me tocaba a mí. Espere, ese silencio de Dios puede ser, espere, mi amor. Otro silencio de Dios que es una señal, puede ser que Él se manifestará con su gloria. Juan 11:1, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos, y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, he aquí el que ¿qué? El que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta familia tenía una dificultad, tenía una prueba, tenía una adversidad. Se enfermó Lázaro, y una enfermedad tremenda, y las muchachas le dicen a alguien, vaya, dígale, Jesús está en tal parte. Jesús compartía con ellas, siempre que pasaba por Betania se quedaba en la casa de ellas, se hospedaba, comía. Ellas conocían las historias que contaba Jesús, ellas amaban a Jesús y Jesús también los amaba a ellos. Y le dicen a un criado, a alguien, no sé a quién le dicen, pero van y le dicen al Señor que Lázaro, y le especifican algo, el que amas, tenga eso pendiente, el que amas está enfermo. Y el Señor, usted y yo que ya conocemos la historia, ¿qué pasó con el Señor? No llegó. Llegó lo que nosotros decimos tarde, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor y el Señor no se ha movido en el tiempo que usted espera y sucede lo que usted tanto temía? Porque ha sido verdad. Hay gente que ha clamado al Señor por vida y ha venido ¿qué? La muerte. Han sucedido cosas que uno se queda pensando y dice, ¿cómo en este silencio, en esto que no hizo el Señor, va a manifestar su gloria? ¿Cómo? Y es que muchas veces esa dificultad que nosotros tenemos no es para muerte, sino para glorificar a Dios, para que se manifieste el Hijo de Dios, para que el Señor sea glorificado. Y yo le hago una pregunta, ¿cómo va a demostrar que es un Dios proveedor si usted nunca se ha visto en escasez? Por eso Dios permite muchas cosas para que nosotros veamos el Dios que tenemos. ¿Cómo usted va a saber que su esposo es fiel o su esposa es fiel si nunca ha tenido una tentación? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando tiene la tentación y es capaz de decirle no a la tentación. Los matrimonios perduran cuando hay salud, dinero y amor. Pero venga una enfermedad del cónyuge, venga una escasez, venga un desempleo, venga un ataque del enemigo con drogas a los hijos, a ver si perdura ese matrimonio, si no se va desmoronando. Porque padecemos pruebas y muchas veces le hemos dicho al Señor, Padre, haz algo, y vemos que el Señor no ha hecho, se ha quedado callado. Pero el Señor quiere muchas veces manifestar su gloria. ¿Cómo vamos a sentir que tenemos un Dios sanador si usted nunca se enferma? ¿Cómo va
vamos a demostrar que Dios levanta si nunca te has caído, si nunca Dios ha permitido que te caigas? Por eso los papás y las mamás no le damos todo a nuestros hijos, porque el que le da todo a los hijos crea zánganos, crean hombres y mujeres que no van a servir para la sociedad. Por eso muchas veces nosotros teniendo le decimos, hágale usted, porque usted tiene que salir adelante. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Así es nuestro Señor. Y nos va a permitir pasar muchas veces por el dolor. Pero Él nos ha dicho que nos ha dejado al gran consolador, que estará con nosotros todos los días y que usted lo tendrá ahí para que llore al lado de Él, para que se refugie al lado de su Señor, de nuestro Señor. ¿Cómo va a demostrar que es consolador si nunca has pasado por un dolor del alma? Por eso es que Dios permite todas las cosas, porque Él sabe que va a llegar a tu ayuda, va a llegar a tu socorro. Y usted me dirá, como oré para que mi hijo no se muriera, para que mi papá no se muriera. Y muchas personas le da rabia con el Señor, y he tenido gente que nunca volvió a una iglesia, que porque le pidió a Dios que su papá no se muriera y él se murió. Todos nos tenemos que morir, ¿o no? Hoy, mañana, no sabemos. Y a veces ese ha sido el dolor. Dios podía haberlo hecho y no lo hizo. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud de que a Dios no le dio la gana, de que Dios no quiso, de que Dios es soberano y no quiso, nosotros estamos luchando contra Dios. Y todo el que lucha contra el Señor pierde. Más bien dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de mi dolor, de lo que estoy viviendo? ¿A cuántas mujeres voy a yo ayudar? Marlene es testiga. Oramos para que Daniel no se muriera, ¿cierto, Marlene? Pero el niño falleció, el niño murió. Y para muchas mamás podría decir, ¿por qué se murió? Si ella le sirve al Señor, si ella se mantiene en la iglesia, si ella está pegada del Señor. Pero hay propósitos. Daniel fue salvo. Dios le permitió esta enfermedad, y a través de ese dolor, de esa enfermedad, se reconcilió con el Señor. Y Marlene está pasando por ese dolor y no sabemos cuándo va a terminar de sanarse la herida. Pero ella sigue honrando al Señor como lo está honrando usted, que tiene problemas, que tiene dificultades, que está pasando por muchas cosas, porque yo sé que aquí gente está pasando por situaciones difíciles. Pero honre al Señor, porque cuando su vida esté restaurada, cuando usted se pueda levantar, que el Señor lo va a levantar, usted va a restaurar a muchos. Usted ya no va a hablar por hablar, como el cristiano que no ha pasado por cosas, tranquilo, el cristiano que tiene el mercado todo en la casa y aquel no tiene nada, y le dice, tranquila, ore que el Señor es proveedor. Tan fácil, ¿cierto? Pero cuando pasamos necesidades, y Dios nos permitió pasar por necesidades muy tremendas. En la pandemia, todos pasamos por la necesidad de la pandemia. Y todos me dijeron, todos, porque ni uno me dijo que Dios no le había provisto. Unos se quedaron sin empleo, claro que sí. Unos cerraron el negocio. Nosotros cerramos la sede de Gratamira para que eso no siguiera comiendo intereses. Aquí nos rebajaron el arriendo. Pero jamás el Señor nos dejó tirados, porque somos sus hijos. Y necesitábamos experimentar también eso, porque muchos cristianos estaban diciendo, y gloria a Dios por los textos bíblicos, pero yo decía, cuidado, porque el Señor nos había dicho muchas cosas. El Señor nos había dicho, van a haber contagiados, pero no va a ser de muerte. Tal, empezó a mostrar muchas cosas, El pueblo bajó, el pueblo subía, el pueblo bajaba, que no se congregan, que tal y tal cosa. Y tuvimos consecuencias, porque muchas iglesias se cerraron y ya no se volvieron a abrir, ¿cierto? Pero usted y yo también tuvimos consecuencias. Muchos ya no viven lo mismo.
Muchos perdieron su estabilidad. Pero ¿sabe qué no hemos perdido? A nuestro Dios. Él está con nosotros. Y puede que humanamente usted haya perdido muchas cosas. Y puede que humanamente usted sienta que algo le falta. Pero cuando estamos de la mano del Señor, clamándole al Señor, Él hace cosas para manifestar su gloria y su poder. Versículo 5, de ahí de San Juan, capítulo 11. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Ya llevaba 2 días Lázaro enfermo, más 2 días 4. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ustedes se imaginan, ¿cierto? Esto lo hemos leído mucho. Todo el dolor de las hermanas. Un hermano duele mucho. Un familiar duele mucho. Si duele la muerte de alguien que uno no conoce, que vemos por las noticias. Yo veía ese derrumbe en estos días, porque hay derrumbes en todas partes, carreteras cerradas. Mucho cuidado si se va a ir a pasear, mire a ver si hay carreteras cerradas. Y muchas carreteras. Y hay un señor que no lo han encontrado. Y yo me puse a llorar. No lo conozco, no le sé el nombre. Dijeron ahí el nombre, pero yo no lo recordé después para orar por él. Y yo me puse a llorar. Porque a veces nosotros estamos muy tranquilos. Usted tiene comida, tiene casa, no le entra el agua. Entonces uno parece que ignorara la necesidad de los demás. Pero hay mucha necesidad y el Señor ha sido muy bueno y muy maravilloso con nosotros. Estas muchachas estaban deshechas. Marta y María estaban deshechas. Porque el Señor podía haberlo hecho y no lo hizo. Y hay oraciones en que nosotros le damos al Señor, pero parece que nos rindiéramos. Parece que dijéramos, listo, ya no hay nada que hacer con este matrimonio. Ya estaba muerto Lázaro, ya murió. Y a veces pensamos que ya no hay nada para hacer con el matrimonio, con la economía, con los hijos. Y ahí, cuando usted tiene fe, es cuando llega Jesús. Es cuando llega Jesús. Versículo 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Veas que nosotros lo decimos muy folclóricamente, pero usted se imagina lo desgarrador que pudo haber sido. Yo sé que usted ha ido a velorios, todos aquí hemos ido a velorios y entierros. Y usted cuando llega donde la persona que tiene el dolor, la persona siempre llora con uno. ¿No ha notado eso? Porque siente una afinidad con el que acaba de llegar y lo abraza y llora, y uno llora con el doliente. Esa escena tuvo que haber sido muy tremenda. El Señor ver a sus amigas llorando, y por eso es que dice que Jesús lloró del dolor, de ver el dolor de los demás. Porque Él se conduele de nosotros. No es que a Él no le importe. Si usted ha pensado que a usted no le importa a Dios, usted sí le importa a Dios, y mucho. Él lo ama. Marta, si hubieras estado aquí cuando yo te clamé, así podemos hacer nosotros. Señor, si hubieras venido, esto no hubiera pasado. Si usted hubiera llegado a tiempo, Señor, a sanar a mi hermano, al que usted amaba. Pero a usted parece que no le importó, porque a veces le decimos así. Se parece que no le importo yo, pero usted sí le importa mucho al Señor. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, mire que Marta en ese momento se volvió teóloga. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Ah? Sí, yo sé que Él va a resucitar. Nosotros decimos lo mismo. Sí, Señor, cuando viene una palabra para consolarnos, muchas veces nosotros decimos: ay, sí, Señor, ¿cómo harás? Pero no pasó nada. Ay, sí, Señor, pero no pasó nada. Y es muy lindo.
Es muy lindo, versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el que da vida a lo que está muerto, dice el Señor. Yo soy el que soluciono donde otros dicen que no hay nada por hacer. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree. Tenemos que creer. El Señor ha dicho que no hay nada imposible para Él. Que Dios está preparando una resurrección en tu vida, en aquello que crees que está muerto. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y aquel que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Si ve que Dios nunca llega tarde, sino que no conocemos los propósitos de Dios. ¿Por qué dejó? ¿Por qué permitió? Muchas veces yo me hice la misma pregunta, pero al paso de los años he entendido por qué Dios permitió tanto dolor en mi vida. Porque yo he sido de bendición para otras personas que en este momento están pasando por dolores que yo tuve hace muchos años. Yo soy la resurrección y la vida. Siempre que esté la expectativa de lo que Dios va a hacer. Jesús muchas veces guarda silencio y es una invitación para que nosotros clamemos y nos acerquemos más a Él. Mateo capítulo 15. Porque hay gente que tiene la necesidad, pero ni con la necesidad busca de Dios, ¿cierto? Más fácil le dicen: ore por mí, vaya, ponga esta petición. Ni así. Hay gente que ha estado mal y le dicen a uno: ay, vaya, ore por aquel, y uno le dice: no, dígale que venga a la iglesia. Ay, tan creído. No, tan creído no, venga, empiece a buscar de Dios. Mateo 15, 21. ¿Estamos ahí? Listo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí hay una mujer con una situación bien difícil. Tenía una hija endemoniada. ¿Dice hija o hijo? Hija endemoniada. Ahí. Y ella necesitaba un milagro. Sabe que el Señor Jesús hace milagros, que liberta a los endemoniados, que están a los enfermos. Y ella va y ella no reza. Ella le clama. Clamar. Clamar viene de rugir. Un león ruge. Usted ha escuchado, el león, dicen que no ataca a él, sino la hembra. Pero el león con el rugido espanta, aterroriza. Un león puede que no tenga dientes, pero si está rugiendo es mucho lo que yo corro. ¿Cierto que sí? Claro que sí. Uno corre. Y ella clamaba. Rugir. Desde el vientre clamaba. Le pedía al Señor que hiciera algo por esa persona que tenía, por esa hija. Y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía esa hija mal. Y le voy a decir algo. Aquí usted ve a los discípulos como muy creíditos. No los ve ahí como creyéndose mucho. Porque los discípulos le dicen: despídela. Está muy gritona, traduciéndolo en Sandra Sánchez. Despídela, que la despegue, ella está muy gritona. No.
No, ¿quién aguanta ese escándalo? Pues Jesús, diga que se vaya. ¿Cierto? Ellos gozaban de la presencia de Jesús, estaban con Jesús, pero viene alguien a clamar y ahí sí le dice, no, está muy escandalosa. ¿Le han dicho a usted escandaloso? En su casa, si usted es el único creyente y lo ven orar, ¿qué le dice? Ay, no, pues ¿quién dijo que Dios era sordo para que usted empiece a los alaridos ahí? Si llora, peor. ¿Por qué llora? ¿Qué le falta a usted aquí? ¿Quién dijo que a Dios se le tiene que llorar? ¿Cierto? Pero a veces ese clamor que sale de lo más profundo de nuestra vida. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no he sido enviado a las ovejas perdidas. A ver, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Se le tiró a los pies. Le dijo que la ayudara. Vea, él no quería despedirla. Él no quería despedirla. Él le dice eso, de pronto de manera despectiva. Pero le dijo algo. Él sabía que esa mujer tenía fe. Él sabía que esa mujer tenía fe. Él sabía que esa mujer no se iba a rendir. Dice, versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, sí, claro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Pero mire, ¿qué le dice ahí en su Biblia? Hágase contigo como quieres. La petición que tenía, él le dijo, va a ser hecha, porque escuché tu clamor, porque a pesar de que la gente estaba diciéndole, despídale, échala, porque yo no creo que le dijera un pasito, que se vaya. Y más cuando el Señor dice, yo no he venido a ustedes. Pero ella tenía fe. ¿Cuánta fe tenemos para empezar a clamarle al Señor, para decirle que se glorifique en nuestra vida, que cambie la posición, que cambie lo que hay en nuestro hogar? Que nos merecemos, no nos merecemos nada, pero es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Es la gracia, es su fidelidad, es su misericordia. Muchos están bien mal, pero ni siquiera se congregan. Van una vez a la iglesia y piensan que con una vez al mes tienen problemas con sus hijos y no los ve uno clamando cuando hay oración por los hijos. Tienen el hogar deshecho y los jueves oramos por los hogares y tampoco no aparecen por ningún lado. Pero tenemos que aprender a clamar. Y muchas veces Dios está guardando silencio. Es para que tú empieces a clamar como nunca has clamado. Para que tú empieces a rugir como nunca lo has hecho. Para que tú digas, Señor, necesito de tu presencia. Necesito de tu palabra. Necesito de tu amor. Necesito que me hables. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escucharte, Señor. Si he obrado mal, dímelo. Si te he fallado, dímelo, Señor. ¿Y sabe por qué también hace silencio nuestro Dios? Por amor. En el desierto, yo no le dije a los muchachos que cantaran. Ellos cantaron esta mañana, en el desierto yo te conocí. ¿Qué es un desierto? Cuando nuestra vida está como marchita, cuando no sentimos esos verdes del Señor, cuando tenemos problemas, dificultades. Y muchas veces Dios nos va a hacer pasar por un desierto para Él mostrarnos su amor, su gracia y su misericordia. Termino con este texto de Isaías 53:7. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca.
Cuando lo coge Pilatos a decirle, defiéndase, el Señor se quedó callado. Cuando los enemigos lo golpeaban, lo maltrataban, Jesús se quedó callado por amor. Jesús calla por amor a nosotros. Lo pisotearon, lo ultrajaron, lo humillaron, lo golpearon. Y ninguno de nosotros se dejaría golpear ni humillar. No seríamos capaces de guardar silencio ante algo que nos ocurra. Sin embargo, Él enmudeció. Enmudeció cuando le golpearon la cara, cuando lo escupieron. Enmudeció. Y Él estaba dispuesto a ir a la cruz y a morir por ti y por mí. Se entregó por ti y por mí. Él nos ha mirado. Él nos ha tenido en cuenta. Él estuvo dispuesto a morir porque nos ama, porque quiere tener una relación con nosotros bien estrecha. Una relación donde tú puedas hablar con Él, que tú lo puedas escuchar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Esto es una relación de amor. La pregunta para esta mañana es: ¿cómo está Dios en tu vida? ¿Está Dios hablándote? ¿O sientes que Dios ha estado callado ante esas situaciones, ante esa etapa de tu vida? Y si hay silencio de Dios para tu vida, ¿por qué estará el Señor callado conmigo? Esa debe ser la pregunta. ¿Por qué está callado el Señor? ¿Porque estamos desaprobados? ¿Porque hemos hecho cosas incorrectas y no hemos pedido perdón delante del Señor? ¿Porque hemos desobedecido en unas cosas? ¿Obedecemos a medias? Porque el Señor está contemplando cómo es nuestra vida y cuál es nuestra respuesta ante las dificultades de la vida. ¿Por qué está callado? ¿Será que te puso en espera para que tú puedas glorificar el nombre del Señor aunque en el momento no venga la respuesta? ¿Será que está callado porque está que se manifiesta con su gloria y su poder? Tienes que identificar, porque si te toca hoy clamar, tienes que aprender a empezar a clamar. David vivió muchas dificultades, vivió muchas cosas difíciles y podía ir donde el Señor a refugiarse. Pero en un tiempo que él pecó, él no se refugió en el Señor. Y el Señor expuso su vida delante de un profeta y le dio palabra. Y según muchos estudiosos, el Señor no le habló a David por un año. El año en que pecó, concibió, y cuando nació el hijo, ahí sí vino a hablarle. Y el tiempo más intenso, más triste de David no fue cuando tuvo el problema con Absalón ni Amnón, ni cuando estuvo en la cueva de Adulán, ni cuando estuvo con los filisteos, ni cuando estuvo en Ciclag. El tiempo más difícil para David fue cuando el Señor se quedó callado porque él había pecado. Y el Salmo 32 dice así, porque este salmo él muestra cómo estaba.
aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero él, ¿qué hizo? Selah. Ahí dice Selah su Biblia, ¿cierto? ¿Sabe qué significa Selah? Silencio. Y dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo el santo en el tiempo en que tú puedas ser hallado. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo propicio para que usted y yo busquemos al Señor como nunca lo hemos buscado. Y decirle hoy: Señor, no guarde más silencio. Por favor, Señor, no calles. Oh Dios, no estés quieto, porque yo te necesito. Padre, te adoramos. Señor, te exaltamos en esta mañana, Dios mío. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nunca nos has dejado, Dios mío, no nos has desamparado, Dios mío. Has permitido muchas veces que sucedan tantas cosas a nuestro alrededor y posiblemente en nuestras vidas, porque tú quieres que nuestro espíritu se despierte, Señor. Tú quieres, Señor, en este tiempo que nuestro espíritu esté despierto, porque estamos en los últimos tiempos, Dios mío. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Pídale a Dios ayuda en esta mañana. Dígale a Dios: Señor, hazme cristiano, Señor, que no he podido ser durante toda mi vida. Hay gente que creció en el Evangelio, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Posiblemente apenas estás viniendo a la iglesia y todavía no conoces del Señor, pero Él te está mostrando quién es Él. Posiblemente has estado triste, angustiado, desesperado, con rabia, porque has visto que Dios no se ha movido, pero Él está ahí, atento a un clamor, atento a una súplica, atento a una petición que de todo tu corazón salga. De pronto te has venido quejando por mucho tiempo. De pronto no has vivido lo que quieres vivir, pero es el tiempo que el Señor te dice: aprende a obedecer. Aprende a vivir mi palabra, no a tu manera, sino a la mía. Obedeces unas cosas, otras no, porque piensas que no te conviene. Pero el Señor es claro con su palabra y quiere romper el silencio. Dígale a Dios: rompe el silencio, porque yo quiero escuchar tu voz, Señor. ¿Qué tal si se pone en pie y vamos a entonar este cántico en esta mañana y a suplicarle que Él incline su oído a nuestra petición y que podamos escuchar su voz?